En este vídeo te voy a mostrar el mejor PC gaming que te puedes montar hoy en día en febrero de 2025, seleccionando los mejores componentes de cada tipo, sobre todo para maximizar el número de FPS en cualquier juego. Vamos a suponer que tenemos un presupuesto ilimitado, pero sin malgastar dinero en componentes que tampoco son necesarios. Por ejemplo, no hace falta gastarse 1.500 euros en una placa base de gama alta, y tampoco hace falta comprar el M.2 más caro del mercado. Lo que voy a hacer en este presupuesto es seleccionar los componentes que nos van a dar más FPS, manteniendo elecciones sensatas en el resto de componentes. También hay que tener en cuenta la situación actual con las tarjetas gráficas. Han salido la 5090 y 5080, pero es que el stock es completamente inexistente. Hoy en día, al menos en España, es prácticamente imposible conseguir una 5090 o una 5080, y menos aún a un precio razonable. Así que vamos a ver cuál es la alternativa más sensata que también nos va a dar un rendimiento en juegos extremadamente bueno. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que menos del 10% de las personas que ven mis vídeos están suscritas. Hay que tener en cuenta que hace unos días hemos llegado ya a los 10.000 suscriptores. Así que si solo el 10% de la gente que ve mis vídeos está suscrita, imaginaos qué pasaría si estuviera el 100%. Estaríamos ya en los 100.000 suscriptores. Así que no te cortes, y si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna novedad. Y además, si quieres tener un contacto más directo conmigo y disfrutar de ventajas exclusivas como mi servidor de Discord, échale un vistazo a mi Patreon para no perderte todo lo que ofrezco a mis miembros. Todo esto realmente me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. Todos los likes, las suscripciones y los comentarios que dejáis ayudan muchísimo a que el algoritmo recomiende mis vídeos. Así que si lo hacéis me estáis ayudando muchísimo. Pero voy a dejarme ya de rollos y vamos con este presupuesto de lo más tope de gama que tenemos ahora mismo en febrero. Vamos a empezar como siempre primero con el procesador, y aquí la selección es bastante obvia: el Ryzen 7 9800X3D. El Ryzen 7 9800X3D es un procesador de la arquitectura Zen 5, con 8 núcleos y 16 hilos. Tiene una frecuencia base de 4,7 GHz y una turbo de 5,2. Lo más importante de este procesador es que tiene la tecnología 3DV caché, por lo que cuenta con 96 MB de caché L3, que es lo que le permite tener tan buen rendimiento en juegos. Y además tiene un TDP de 120 vatios, por lo que además es un procesador bastante potente. Así que si nos fijamos en la review de Tech Power Up, lo que ponen aquí en el título no es mentira. Este es el mejor procesador para gaming que tenemos hoy en día. Todavía no han salido los Ryzen 9 X3D, pero AMD ya ha dicho que van a tener un rendimiento similar a este 9800 X3D. Así que espero que la salida de estos Ryzen 9 X3D lo único que provoquen sea que el 9800 X3D baje de precio. Así que vamos a ver cuál es el rendimiento en rendering de este procesador. Como vemos en multinúcleo, en Cinebench 2024 nos ofrece una puntuación de 1372 puntos. Y esto de base, si activamos el PBO vamos a obtener un poquito más de rendimiento, y esta puntuación es muy buena. Está a la par al 13600K y al 14600K, que son procesadores que en productividad tienen muy buen rendimiento. Evidentemente este procesador no es un Ryzen 9, ni un i9, ni un Core Ultra 7, ni un Core Ultra 9, que son los procesadores más potentes en tareas de renderizado, pero aquí lo que nos importa es el gaming. Pero en el caso de que queráis hacer algún tipo de tarea de productividad con este 9800 X3D, también lo vais a poder hacer sin ningún problema. Después también algo muy importante es el rendimiento en mononúcleo, que tiene un rendimiento extremadamente bueno. Como veis, está a la par del 9700X con 135 y 134 puntos, que este rendimiento en mononúcleo es lo que realmente nos interesa, sobre todo si solo nos queremos enfocar en gaming. En gaming lo que nos interesa es tener núcleos muy rápidos y no tener muchos núcleos. Y si nos fijamos en las reviews en gaming, evidentemente en 1080p este 9800X3D se come a todos los demás. El 7800X3D lo tiene solo a un 4%, pero es que el i9 14900K lo tiene a un poco más del 7% de diferencia, por lo que aquí ya se ve que hay muchísima diferencia entre este 9800 X3D y el resto de procesadores del mercado. Como veis, por ejemplo, al Ryzen 7 9700X, que es otro procesador que me gusta muchísimo, lo tenemos al 88,8%, por lo que si buscáis muchísimos FPS en 1080p, este procesador es la mejor compra que podéis hacer. Sin embargo, si nos vamos a 4K, la cosa cambia bastante. En 4K lo importante es la gráfica, y como veis hay procesadores que están muy juntitos. El 9800 X3D y el 7800 X3D tienen prácticamente el mismo rendimiento, y básicamente lo mismo con el 7950 X3D, 14900K, 13900K, y si vamos tirando para abajo la diferencia no es tan grande. Así que imaginad que por ejemplo con un Ryzen 7 7700 tienes solo un 3% de diferencia, e incluso menos, un 2,8. Así que es por esto que siempre se dice que en 4K el procesador no es nada relevante. Pero de todas formas, como estamos seleccionando lo mejor de lo mejor, el 9800
9800X3D es la elección sensata. Después, si nos fijamos en otros datos, como por ejemplo el consumo, en multitarea consume 155 vatios, que es un consumo más que aceptable. Y si nos fijamos en gaming, pues el consumo es bastante inferior, lo tenemos en 65 vatios, por lo que es un procesador muy eficiente gracias a su arquitectura Zen 5. Y si nos fijamos en las temperaturas, en gaming lo tenemos en 61 grados con un disipador NH de 15, que es de lo más tope de gama de Noctua. Y si nos fijamos en tareas de productividad, aquí el procesador siempre busca ir al máximo, así que lo tenemos en 86 grados. Este procesador realmente no necesita un disipador demasiado tocho. A este procesador, por ejemplo, se le puede poner un disipador como el Phantom Spirit 120 sin ningún tipo de problemas. Pero si queremos exprimirlo al máximo, entonces sí que le vamos a poner una líquida. Pero como digo, no es necesario. Así que en resumen, este 9800X3D es objetivamente el mejor procesador para gaming que tenemos hoy en día. Y eso está reflejado en el precio, que lo tenemos a 600 euros. Realmente, si vas a jugar en 4K a juegos AAA, este 9800X3D realmente no tiene mucho sentido. Otro procesador, como por ejemplo el 9700X, ya va a cumplir su faena perfectamente. Pero como aquí estamos yendo a lo mejor de lo mejor, voy a seleccionar el 9800X3D. Y ahora vamos a seleccionar la placa base, y como he dicho en la intro, no hace falta seleccionar placas como estas. No es necesario gastarse 1400 euros en una placa tan tocha. Así que en este presupuesto os voy a recomendar la MSI Mag X870 Gaming Plus Wi-Fi, que la tenemos por 300 euros. Si nos fijamos en la parte trasera de esta placa, cuenta con bastante conectividad de USBs. Tiene un USB de tipo C de 40 GB, otro USB de tipo C de 20 GB, dos USBs de tipo A de 10 GB, dos USBs de tipo A también de 5 GB y 4 USBs 2.0. También cuenta con el botón para limpiar las SIMOS y para flashear la BIOS, y cuenta con Ethernet de 5 GB y Wi-Fi 7 y Bluetooth. Así que en términos de conectividad, esta placa base es bastante completa. Y si nos fijamos en el resto de características de esta placa, evidentemente tiene PCI Express 5.0 de 16 carriles, que tampoco es algo sumamente necesario, pero siempre está bien tenerlo. Después soporta memorias hasta 8200 megatransfer por segundo, pero en gaming realmente la memoria tampoco tiene mucho impacto. No hay mucha diferencia entre 6000 MHz CL30 a otros kits con mucha más velocidad, así que gastar demasiado en la RAM tampoco es algo muy necesario. Después de M.2 también contamos con un M.2 de generación 5 de 4 carriles, pero para gaming tampoco es necesario. Y por último, de VRMs, esta placa tiene 14 más 2 más 1 fases, y le puedes meter un Ryzen 9 sin ningún tipo de problema. Así que esta placa por 300 euros es una placa muy completa que va a ser perfecta para este presupuesto. Ahora vamos con la memoria, y como os he comentado, no es necesario invertir demasiado en una memoria extremadamente rápida. Así que aquí voy a seleccionar lo de siempre, 6000 MHz, latencia cache de 30 y 32 GB en total. Para un PC gaming de 32 a 64 GB no vamos a notar absolutamente nada de diferencia en el rendimiento. Y después la frecuencia y latencia son perfectas para un PC gaming. 6000 MHz CL30 para mí es el punto dulce. Así que este kit de Corsair lo tenemos por 120 euros y ya va a estar perfecto. Ahora vamos con el disipador. A este procesador le podemos meter este disipador, el Phantom Spirit 120 SE, sin ningún tipo de problemas. Pero como he dicho en la intro que tenemos presupuesto ilimitado, vamos a meterle una líquida. Así que voy a seleccionar la Arctic Liquid Freezer 3 de 360 milímetros. Esta líquida es de las que más me gustan porque tiene un rendimiento muy bueno y además su precio es bastante atractivo. La tenemos por solo 90 euros. Así que este disipador va a mantener las temperaturas en nuestro 9800X3D sin ningún tipo de problema. Y ahora vamos con la tarjeta gráfica. Como veis, de la 5080 no tenemos stock. De la 5090 evidentemente tampoco. Y lo mismo con la 4090. Estas tres GPUs están completamente inexistentes en el mercado. Así que la siguiente elección que podemos hacer para un PC de gama alta es mi querida PowerColor Radeon RX 7900 XTX, que la tenemos por solo 900 euros. Y digo solo porque comparándola con el precio de la 5080 y la 5090 está económica. La RX 7900 XTX es una tarjeta gráfica con la arquitectura RDNA 3.0. Cuenta con 24 GB de memoria GDDR6 con un ancho de banda de 960 GB por segundo. Tiene una frecuencia base de 1929 MHz y una turbo de 2498. Y cuenta con un total de 6144 núcleos de sombreado. Y esta tarjeta gráfica es la más potente que tenemos hoy en día en el mercado, que esté a un precio más o menos sensato y que haya stock, porque evidentemente la 5090 es mejor pero está completamente inexistente, y la 5080 está un poquito por encima, pero su precio cuando hay stock también es exagerado. Vamos a ver la review de TechSpot de la RTX 5080 para tener los datos más recientes.
potentes. Y como vemos, la 5090 es la que está por encima con bastante diferencia. Es la GPU más potente que tenemos hoy en día, pero su stock, como digo, es inexistente, así que no la puedo seleccionar en este presupuesto. Después lo mismo con la 4090, es la segunda mejor GPU, pero también no existe el stock. Y de la 5080 lo mismo, pero está muy por debajo de las 5090 y 4090. Así que es por esto que la RTX 5080, desde mi punto de vista, es un poco una decepción. Pensaba que llegaría al rendimiento de la 4090, pero se ha quedado bastante corta. Si nos fijamos en los FPS promedios, en juegos muy exigentes en 4K con los gráficos al máximo, tenemos a la 5090 en 137 FPS, a la 4090 en 110, a la 5080 en 91 y la 7900 XTX la tenemos en 84. Está un poquito por encima de la 4080 Super, pero es que los precios de la 4080 Super también son muy exagerados. Aunque por ejemplo ahora en CoolMod de esta 4080 Super tampoco tenemos stock, y es que todas las GPUs de gama alta están desapareciendo, sobre todo las de Nvidia, y es por esto que la 7900 XTX es la única alternativa si te quieres comprar algo ahora mismo. Y al final, como digo, el rendimiento de esta 7900 XTX está a la par de la 4080 Super y también muy cerca de la 5080, y esto sin tener en cuenta tecnologías de rescalado. En el caso de que activáramos el FSR3 en modo calidad, obtendremos aún más rendimiento, y también si utilizamos el Frame Generation del FSR. Entonces ahí sí que vamos a tener tasas de refresco muchísimo más atractivas en 4K, pero de forma nativa la 7900 XTX ofrece un rendimiento muy bueno. Otro de los puntos negativos de la 7900 XTX frente a la 5080 es el consumo. La 5080 consume 382 vatios en un juego como Star Wars Outlaws en 1440p Ultra. 382 vatios no es una cantidad pequeña, pero es que si nos fijamos en la 7900 XTX consume 478, la 4090 532 y la 5090 624. Esto es una absoluta barbaridad, pero estamos hablando de gráficas de la gama alta y evidentemente si queremos mucha potencia también estas gráficas requerirán de muchísimo consumo. Y vamos a hablar de otro de los puntos negativos de la 7900 XTX frente a las gráficas de Nvidia, y es evidentemente el rendimiento en Ray Tracing. La 5090 está por encima sin ningún tipo de duda en 4K con el DLSS en modo calidad y sin utilizar la tecnología de generación de fotogramas. La tenemos en 91 FPS, a la 5080 la tenemos en 61, a la 4080 Super en 56, pero es que la 7900 XTX la tenemos en 30. Básicamente las últimas gráficas de AMD no tienen el mismo rendimiento en Ray Tracing que las gráficas de Nvidia. Nvidia va 2 pasos por delante que las gráficas RX 7000 de AMD, pero AMD promete un rendimiento en Ray Tracing muy superior con las nuevas RX 9000, así que cuando salgan las RX 9070 y 9070 XT ya haré vídeos hablando de ellas. Pero si tú quieres jugar a la máxima calidad gráfica con Ray Tracing y Path Tracing, esta 7900 XTX se va a quedar bastante corta, así que es por esto que en este vídeo si pudiera escogería una 5090 o una 5080, pero es que el stock es completamente inexistente, así que no puedo, y la única alternativa es la 7900 XTX. Pero estos puntos negativos no implican que la 7900 XTX sea una mala gráfica. Esta gráfica te va a aportar un rendimiento muy bueno en 1440p y en 4K. Lo único es eso, que en Ray Tracing flaquea bastante, pero para todo lo demás esta gráfica es muy potente, y de las que hay en stock esta es la más potente. Y ahora vamos con el almacenamiento, y aunque el almacenamiento no nos aporte más FPS, tampoco voy a escatimar en gastos, así que voy a seleccionar un buen M.2 de generación 4 de 4 TB, y este es el Lexar NM790. Si nos fijamos en las características de este M.2, tiene velocidades de lectura de 7400 MB por segundo y de escritura de 6500. Son velocidades muy rápidas, que tampoco es que nos vayan a dar una gran ventaja en gaming, pero para todo lo demás va a ser muy útil. Y donde tampoco voy a escatimar en gastos es en la fuente de alimentación. Si en el futuro hiciera este presupuesto con una 5090, habría que ir a mínimo 1200 vatios de potencia en nuestra fuente de alimentación. Así que es por esto que ya voy a seleccionar la Thermaltake GF3 80 Plus Gold de 1200 vatios, ATX 3.0 y con el conector PCI Express 5.0. Ahora me estaba extrañando bastante porque he visto en la descripción de esta fuente de alimentación que aquí en CoolMod, en el que dice que el conector de 16 pines, que es el que utilizan las RTX 4000 y 5000, que puede suministrar hasta 300 vatios para las tarjetas gráficas PCI Express 5.0, pero esta descripción es incorrecta. Si nos fijamos en la página web oficial de Thermaltake, evidentemente esta fuente de 1200 vatios puede suministrar hasta 600 vatios en el conector de 12+4 pines, así que con esta fuente de alimentación podremos alimentar perfectamente hasta una 5090 sin mucho problema. Así que esta
fuente por 180 euros ya va a ser perfecta tanto para ahora como de cara a futuro. Y ahora vamos con el gabinete, que aquí evidentemente es selección completamente personal. Pero a mí uno de los gabinetes de gama alta que me gusta muchísimo es este Monte King 95 Pro, que cuesta 180 euros y viene con 6 ventiladores preinstalados, 3 en la parte inferior, 2 en la parte lateral y 1 en la parte trasera. Además, en la parte superior admite líquidas de 360 milímetros, así que vamos a poder poner nuestra Arctic Liquid Freezer 3 sin ningún problema. Y después del resto de características, soporta gráficas de hasta 420 milímetros y la que hemos seleccionado mide 330 y algo, así que va a caber sin problemas. Después de altura máxima del disipador soporta hasta 175 milímetros, por lo que son disipadores bastante altos. Y después de fuente de alimentación soporta hasta 190 milímetros. Y la que hemos seleccionado es bastante más corta. Así que este gabinete por 180 euros es un gabinete que me gusta muchísimo. Y con esto ya tendríamos el presupuesto terminado por 2.600 euros. Pero hay que tener en cuenta eso, que la gráfica la cambiaría por una 5080 o por una 5090 en el caso de que hubiera stock y este estuviera a un precio más o menos decente. Pero hoy en día de lo único que tenemos stock es de esta 7900 XTX, que también es una GPU muy potente, pero eso flaquea muchísimo en Ray Tracing. Y en el caso de que te quieras comprar este PC o cualquier otro presupuesto y necesites periféricos, te recomiendo visitar mi página web tumejorpc.com, donde ahí te muestro todas mis recomendaciones de cada tipo de periférico. Así que si estás pensando en comprar periféricos, te recomiendo visitar mi página web. Y ahora sí, vamos con el resumen de este presupuesto tope de gama. Tenemos de procesador el 9800 X3D, de placa base la X870 Gaming Plus Wi-Fi de MSI, de RAM 32 GB a 6000 MHz con latencia CAS de 30, de disipador el Liquid Freezer 3 de Arctic de 360 mm, de tarjeta gráfica la 7900 XTX, o en su caso la 5080 o 5090, de almacenamiento el Lexar NM790 de 4 TB, de fuente de alimentación la Thermaltake GF3 80 Plus Gold de 1200 vatios, y de gabinete el Monte King 95 Pro. Y ya para acabar, quiero recordarte que si te gustan los contenidos detallados y las guías definitivas como la que acabas de ver, te invito a unirte a nuestra comunidad. A la derecha puedes suscribirte y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad que pueda transformar tu setup. Y a la izquierda te dejo un vídeo que será de tu interés. Así que te veo ahí. Hasta ahora.